Bienvenidos a este nuevo episodio de Salus Carnis. Yo no tengo muchos medios, pero tengo algo que contar y me he decidido a, con los pocos medios que tengo, contar lo mucho que tengo que contar, no porque yo tenga grandes invenciones, sino porque tengo la suerte de dedicarme a los padres de la Iglesia. Me ha tocado un lote hermoso, me encanta mi heredad. Bueno, alguna persona me ha pedido que hiciera lección divina con las lecturas de los domingos, con el Evangelio de los domingos. Y bueno, pues no sé si siempre podré ni si lo podré seguir haciendo, pero hoy me ha parecido bonito porque el domingo mañana domingo vamos a celebrar un misterio de la vida del Señor muy importante, muy querido por mí. Mis maestros me han enseñado que este misterio ha sido muy poco tenido en cuenta de un tiempo a esta parte, ¿no? No era así en la Iglesia primitiva. Es un misterio en la vida de Jesús muy, muy importante. Es un antes y un después, como se puede percibir en los Evangelios y en el Nuevo Testamento. Y bueno, los que pues ya me seguís, estamos en contacto desde hace tiempo, sabéis que siempre digo que el bautismo en el Jordán se presenta como una fiesta litúrgica y que, bueno, en mi opinión, para hacer justicia con la teología desarrollada en los primeros siglos, que a mí me parece que respeta muy bien el Nuevo Testamento, deberíamos celebrarla como solemnidad, por la grandísima importancia que este misterio tiene. Me da la impresión de que en la actualidad este misterio pasa muy desapercibido, cuando en realidad es clave para nuestra salvación. Entonces, ¿por qué? Pues bueno, existen, siempre hablando en general, ¿no? Para que me podáis seguir, dos teologías más o menos. Una que, resumiendo mucho, pone la unción plenaria, es decir, una unción que ya no se puede incrementar, una unción con el Espíritu que ya es perfecta, que no admite crecimiento, en el momento en el que la persona del Verbo, es decir, la segunda persona de la Santísima Trinidad, se une a la naturaleza humana, es decir, en el momento de la encarnación, ¿no? En el momento de la encarnación, cuando María dice que sí al ángel y se produce allí pues la concepción virginal, pues ahí al unirse la persona del Verbo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, con esa humanidad, ¿no? Con una carne y un alma, humanos que son los asumidos por el Verbo, esa humanidad ya estaría ungida plenamente, de manera perfecta, no admitiría el progreso, ¿no? Porque al fin y al cabo no es Dios, pues ¿qué progreso va a admitir Dios? Si es Dios, pues ya está, tiene el Espíritu Santo en plenitud. Bueno, en ese momento lo sitúa alguna teología, por ejemplo, San Agustín de Hipona. ¿Por qué? Bueno, todo esto también tiene su trasfondo. En el momento de Agustín hay miedo de que si se afirma que el Verbo necesita en su humanidad, claro, el Espíritu Santo, pues que no sea tan Dios
como lo es el Padre. Entonces se quiere evitar una cosa que se llama subordinacionismo, ¿no? Decir que el Hijo es inferior al Padre en su naturaleza, que no es homoousios, que no es de la misma naturaleza del Padre. Entonces, bueno, las afirmaciones de los autores cristianos, que es lo hermoso de estudiar patrística, pues no salen como setas, sino que tienen un contexto. Y este es el contexto de Agustín. Entonces, para estos autores, como para San Agustín, que tiene un texto muy fuerte acerca de esta cuestión, pero que ahora no voy a leer, aparece en un artículo de las jornadas de filiación que organiza San Justino, que se publicará Dios mediante este año, en el 2025. Si me vais siguiendo os enteraréis, si no, pues buscáis, ahora no, porque no está publicado, pero aparecerá, ¿no? Es un artículo sobre la unción prenicena. Entonces, lo que decía, para estos autores, el Jordán, el bautismo de nuestro Señor en el Jordán, será una manifestación. Estoy resumiendo mucho porque los autores pues tienen muchos matices, no todos dicen lo mismo, pero bueno, el Jordán no tendría tanta importancia porque el Señor ya está ungido, ¿no? Plenamente desde el seno materno. Entonces el Jordán pues sería una manifestación. Esto a veces se escucha en las homilías, ¿no? Que Jesús pues fue muy humilde, por ejemplo. ¿Qué nos manifiesta el bautismo en el Jordán? Que Jesús fue muy humilde porque se puso a la cola de los pecadores y se fue a bautizar como uno más. Bueno, pues eso es verdad, pero no es el núcleo de la fiesta que en mi opinión debería ser solemnidad del bautismo en el Jordán. También se dice, por ejemplo, que santificó las aguas de la creación para abrir las fuentes bautismales y que nosotros nos pudiéramos bautizar. Bueno, pues también, pero no es el núcleo del bautismo en el Jordán, ¿no? También se escucha pues que el bautismo en el Jordán es una manifestación de que Jesús es el Hijo de Dios, porque la voz que se escucha desde el cielo lo dice, ¿no? Tú eres mi Hijo. Bueno, pues todo eso también es verdad, pero no es el núcleo del bautismo en el Jordán. Entonces, esta unción que se sitúa en el seno materno de María, pues se encuentra con un problema, es el dato evangélico que habla de un progreso, ¿no? Jesús creció en sabiduría, en estatura, en sabiduría, en gracia ante los hombres. Bueno, pues si crece es que hay un progreso, ¿no? Un progreso humano. Entonces, esta unción, si ya es plena, la que recibe en el seno materno y no admite más incremento, pues choca un poco con este dato. Y luego, por otra parte, y a nosotros esa unción, ¿qué? En el sentido de que si la unción que recibe el Verbo, si la unción que recibe la humanidad del Verbo en el seno materno es en virtud de que pues se une con el Verbo, ¿no? El Verbo es Dios y entonces santificaría esa humanidad en el seno de María, pues nosotros no tenemos persona divina, somos personas humanas con una naturaleza humana. Y en este caso Jesús es una persona divina con una naturaleza divina y también otra humana. Entonces, si la unción de la que Él vive es por la unión hipostática, que se llama así, pues nosotros nunca vamos a participar de esa unción porque no tenemos la unión hipostática, porque no somos personas divinas que asumen una humanidad, sino que somos personas humanas que tienen alma y cuerpo. Entonces, esa unción a nosotros
no nos valdría. Entonces Jesús quedaría como alguien bastante ajeno a nosotros, ¿no? Su camino entonces sería un ejemplo, pero en realidad un ejemplo a imitar, ¿no? Perdón, un ejemplo que imitar, pero en realidad no entraría en nuestra esencia más profunda de criaturas. Después hay una segunda unción, una teología de la unción. La primera teología de la unción es la que acabo de explicar, que la podéis ligar a San Agustín para haceros una idea, y se fija en la encarnación, unción plenaria en la encarnación, ¿no? En el seno de María. Y luego hay otra teología que propone otra manera de entender la unción plenaria, esa unción que es plena, ¿vale? Entonces, en este segundo caso, el Verbo, que es la segunda persona de la Trinidad, en el seno de María se une ciertamente a una naturaleza humana en alma y cuerpo, y esa unción unge la humanidad de Jesús, pero como una unción personal que solo tiene el Verbo. Claro que hay una unción, ¿no? Aquí hay un pasaje del pseudo Hipólito que utiliza el padre Orbe, donde recurre, ¿no? En este pasaje el autor está diciendo sí, hay una unción cuando el Verbo se une a la humanidad, pero es una unción personal propia del solo Verbo, que de esa nosotros no participamos. Pero luego, diría esta teología, habrá una unción muy importante, habrá una unción muy importante. Bueno, Jesús tendrá una unción como hombre desde ese momento, que por eso el dato evangélico de Lucas se respeta porque permite que vaya creciendo, pero luego hay otra unción, o sea, en Jesús va a haber varias unciones, ¿no? Y en estos teólogos, que ahora diré, bueno, el ejemplo de esta teología es San Ireneo de Lyon, que desarrolla esta teología de la unción del bautismo en el Jordán, ¿no? La unción del bautismo en el Jordán sería sumamente importante. ¿Por qué? Porque sería la unción por el Espíritu, que es Dios, de la humanidad, alma y cuerpo que asume el Verbo. Y entonces esa unción del Espíritu en su humanidad, eso no le viene por ser el Verbo, sino por ser hombre ungido. Y esta unción del bautismo en el Jordán, nosotros sí la podemos vivir, podemos participar de ella, y de hecho es de la que vivimos cuando nos bautizan. Cuando nos bautizan. Por eso es tan hermoso el bautismo, porque nos da esta filiación. Antes se es hijo de Dios de otra manera, ¿no? O sea, Dios ama a todos los hombres y quiere que todos se salven, pero la vía ordinaria de esta unción es el bautismo. Claro que Dios, de maneras insospechadas, puede actuar con su espíritu en los no bautizados, pero el camino normal para gozar de esta filiación de la unción del Jordán es el bautismo, el sacramento del bautismo. Entonces, esta unción será importantísima. Esta unción del Jordán hace a Jesús de Nazaret Cristo o Mesías. Mesías en hebreo significa Cristo y Cristo en griego significa ungido. Entonces, para esta segunda teología, el Jordán, el bautismo en el Jordán es súper importante.
tiene una importancia muy grande soteriológica que se observa en los textos de la Biblia, porque Jesús antes del Jordán no hace milagros, no hace obras taumatúrgicas, ¿no? Milagros, pero a partir del Jordán hace milagros, a partir del Jordán predica en público, ¿no? Hay un antes y un después en la vida de Jesucristo. Estos autores dirán que este Espíritu Santo que desciende sobre la humanidad de Jesús, sobre su naturaleza humana, descansa en él en plenitud, como también venía prediciendo Isaías. Y es una unción que es soteriológica, es para su cuerpo que es la Iglesia. Es real en él, por supuesto, en su humanidad. Y todo eso que él vive en su humanidad es para nosotros. Esa unción a través de los misterios en carne de Jesús, ¿no? El Jordán, la pasión, la resurrección, pues esa unción es la que resucita a Jesús de entre los muertos y asume su cuerpo al cielo, y es esa unción la que a nosotros, a su cuerpo, que es la Iglesia, se la concede en Pentecostés. Entonces, los autores tanto ortodoxos, es decir, fieles a la Iglesia, como heterodoxos, están de acuerdo en una cosa, están de acuerdo en que el bautismo en el Jordán es súper importante. En los primeros siglos, estos autores, antes de Nicea, el concilio de Nicea, que este año es su 1700 aniversario, estos autores antes de Nicea los solemos llamar autores prenicenos, y estos autores, fueran fieles a la fe o heterodoxos, sí que comparten el punto que el bautismo en el Jordán es súper importante. Entonces, hecha esta introducción de las dos teologías, pues vamos ahora a ver las lecturas. Bueno, yo voy a compartir lo que a mí esta vez, en esta lección, pues estas lecturas que he leído para mañana, pues me llaman la atención, porque la Biblia es riquísima, es inagotable, uno depende de cómo esté un año u otro, se fijan unas cosas u otras y no acabaríamos nunca. Es la primera lectura, que es Isaías 42, versículos 1 al 4, y luego cortan y nos proponen del 6 al 7, nos presenta al siervo de Yahvé, que es Jesús, que es el Mesías, ¿no? Nos presenta a este siervo que es el Mesías. Como he dicho, Mesías equivale en hebreo a lo que en griego es Cristo, que significa ungido, ¿no? Y entonces nos dice cuál es su misión: ser luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la cárcel, de la prisión, a los que habitan tinieblas, ¿no? Abrir los ojos de los ciegos, pues veremos que Jesús hace milagros, y la cautividad pues nos libera de la esclavitud del pecado, del demonio. Todo eso lo hará Jesús en virtud de ser el ungido, ¿no? De ser el ungido, el que ha recibido la unción del Espíritu. Y a mí me gusta más la segunda teología que os he explicado, porque me parece que encaja más con la totalidad de la revelación y que hace justicia a los datos evangélicos. Entonces, en el bautismo en el Jordán, Jesús sería propiamente el Cristo, porque ha sido ungido en su humanidad, aunque los autores cristianos como Justino ya llamaban Cristo
al Verbo en la Trinidad, porque si dice la palabra de Dios que todo lo que he recibido lo he recibido de mi Padre, pues Jesús ha recibido también el ser hijo en el seno paterno, ¿no? Entonces hay uno que unge, que es el Padre, y otro que es ungido, que es el Verbo, ya en la Trinidad, pero en su naturaleza divina. Entonces este Cristo preexistente, que se dice, ¿no?, antes de la creación, bueno, porque como es el Cristo preexistente, puede ser luego el Cristo en la tierra. Para poder salvarnos, nosotros necesitábamos que se encarnara el Cristo, que iba a poder recibir la unción en plena también en su humanidad. Ya tenía la unción plena como Verbo y ahora necesitaba recibir esa unción plena en su humanidad. Solo Dios podía salvarnos, no un hombre cualquiera que hubiera recibido una unción parcial en el Jordán. Se necesitaba a Dios hecho hombre para poder recibir esa humanidad, el Espíritu, la unción, a la medida personal del Verbo. La segunda lectura que nos propone la liturgia de mañana es Hechos 10, del 34 al 38. Se nos dice: ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo. Dice San Pedro, ¿no? Vosotros conocéis lo que sucedió en toda Judea, comenzando por Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento Dios es siempre el Padre. Es ungido por Dios, se entiende el Padre, de ahí la importancia de leer la Sagrada Escritura con la interpretación de la Iglesia, porque si no se pueden decir cosas raras, ¿no? Si tú lees esto suelto, puedes decir, ves, ungido por Dios, porque Él no era Dios. No. La Iglesia nos enseña ungido por Dios Padre con la fuerza del Espíritu Santo. Esta es la traducción litúrgica. En griego dice hos égrisen, autón de Nazaret, como égrisen ungió autón Joseos, Dios lo ungió, como Dios lo ungió en pneumati hagio, con el Espíritu Santo, y dinamei, con fuerza. ¿Se entiende? O sea, como Dios, Joseos, Dios Padre, lo autón égrisen ungió, ¿con qué? Pneumati hagio, con Espíritu Santo, o en Espíritu Santo, kai dinamei, y fuerza. Podría entenderse un kai epepsegético, creo que se dice así, no me lo he inventado, que es decir, ¿no? El Espíritu Santo, kai dinamei, es decir, con la fuerza, ¿no? Pero bueno, esto ahora lo veremos después. Yo después de haber leído el Evangelio, me parece más bonito dejarlo separado. Luego veremos cómo lo traducimos. Pneumate hagio kai dinamei, con el Espíritu Santo y fuerza, ¿no? Y poder. Bueno, en Hechos, Pedro nos está diciendo que hay un antes y un después, ¿no? De la unción. Y esta fuerza sería la que luego obrará los milagros, ¿no? El dinamis, la dinamis de Dios obrará las curaciones, las sanaciones, la liberación del demonio. Entonces, la lectura de los Hechos de los Apóstoles nos dice que fijemos en lo que pasó una vez que fue ungido Jesús de Nazaret
con la fuerza del Espíritu Santo, que fue en el Jordán, y con fuerza, ¿no? Porque dice que pasó, dice, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él, ¿no? O sea, a partir de la unción en el Jordán, pasa haciendo el bien y curando a todos, ¿no? No es que antes no hiciera el bien, sino que ahora ya lo hace como su misión, la misión pública, ¿no? Ahí hay que poner los ojos en la lectura de los Hechos de los Apóstoles. La antífona del Aleluya dice: se abrieron los cielos y se oyó la voz del Padre: este es mi Hijo, el amado, escuchadlo, ¿no? Este es mi Hijo, ¿no? O sea, Dios abre los cielos, el Padre, este es mi Hijo, es su Hijo, el Verbo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, es por naturaleza Dios, es por naturaleza el único hijo que Dios tiene. Dios solo tiene un hijo, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Naturalmente Dios, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Engendrado, ¿verdad? No creado. Todos los demás somos creados, a excepción de su Hijo, que fue generado. Bueno, el Espíritu Santo tampoco ha sido creado, ¿vale? Pero la generación es la manera en que procede la persona de la segunda persona de la Santísima Trinidad, del Padre. Procede por generación y el Espíritu por expiración. Procede por expiración, no por generación. Después, en el Evangelio, se nos propone Lucas 3, del 15 al 16, corta, y luego los versículos 21 y 22. Entonces, en el versículo 15, dice: en aquel tiempo el pueblo estaba expectante y todos se preguntaban en su interior sobre Juan el Bautista, si no sería el Mesías, ¿no? El Mesías del que nos ha hablado la primera lectura de Isaías, ¿no? ¿No? Si no sería el Mesías, es decir, en griego el Cristo, ¿no? El ungido. Juan les respondió dirigiéndose a todos: yo bautizo con agua, pero viene el que es más fuerte que yo, a quien no merezco desatarle la correa de sus sandalias. No nos detenemos ahí. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Versículo 16. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. La expresión en griego es en pneumatihagio, en Espíritu Santo, kai piri, y fuego. Es una expresión sintácticamente paralela a la que encontrábamos en Hechos de los Apóstoles en la versión griega, no en la traducción litúrgica. Hechos decía pneumatihagio kai dynamei, y esto dice pneumatihagio kai piri. En Hechos dice y fuerza, y con fuerza, y en el versículo 16 de Lucas dice y con fuego. Entonces, este dinamei, o sea, yo no había caído, esto lo he visto hoy, ¿no? Que por eso es precioso poder leer la escritura en griego. Este hagio kai piri, pues me ha llevado a ver que Hechos de los Apóstoles pues se puede traducir separado, no como hace la traducción litúrgica, ¿no? Y decir con Espíritu Santo y fuerza, ¿no? Dinamei. Y en Lucas con Espíritu Santo y piri, fuego. Y este dinamei de los Hechos de los Apóstoles me ha recordado al pasaje de la Anunciación en Lucas 1, versículo 35. En Occidente usamos más la Anunciación,
se enfatiza más, como que María dice que sí al anuncio del ángel. A mí me gusta hablar más de la encarnación, porque ese es el hecho, es verdad que no pasa si María no dice que sí, pero el acontecimiento que se subraya aquí es la encarnación del Verbo, ¿no? Y lo utilizan más así los orientales. Entonces, en Lucas 1:35, en el versículo de la encarnación o de la anunciación, dice Pneumati hagion epeleusetai epise, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo bajará epise, o sea, te cubrirá, se pondrá encima de ti, kai dynamis, y la fuerza Hipsistu del alto, episquiatseitai, te cubrirá, descenderá sobre ti y la fuerza tal te cubrirá, ¿vale? Entonces, y aquí lo que me interesa es que en Lucas 1:35 distingue Pneuma Hagion, el Espíritu Santo, y luego y la dinamis del alto, epiquías que te cubrirá, ¿no? Entonces vemos un Espíritu Santo y una dinamis, un poder, ¿no? Y esto pues me parece hermoso entonces poder traducir hechos separado, ¿no? Le bautizará con Espíritu Santo y dinamis y fuerza. El Evangelio lo bautiza con Espíritu Santo y fuego. Y eso es bonito, ver la unción como una hoguera. Esto a mí me ha ayudado muchas veces desde que conocí la renovación carismática católica ya hace más de 20 años, ¿no? Yo primero tuve la experiencia del Espíritu en mi vida y luego conocí la segunda teología de la que os estoy hablando, la unción del bautismo en el Jordán. Y entonces, contra una experiencia, una ideología no puede nada. Por tanto, mi experiencia encajaba a la perfección con la teología, por ejemplo, de San Ireneo de Lyon. Entonces, a mí me ayudaba mucho a entender la experiencia de la unción como una hoguera, ¿no? Una hoguera tiene un núcleo de fuego, que serán las brasas, pues de madera, ¿no? Normalmente se echan troncos, la hoguera se enciende y eso es como el motor de la unción. Y luego, pues fuego, chispitas que salen, que te da calor, te da gustito, ¿no? Entonces, las brasas, a mí siempre me ha parecido que lo importante de la unción, del que recibimos en el bautismo, que en la confirmación, y que luego pues hay que mover, ¿no? Como hay que remover, y en tantas efusiones del Espíritu que recibimos en cada Eucaristía, en acontecimientos de Dios, peregrinaciones, ¿no? Encuentros con Él, seminarios de vida en el Espíritu como que se ha quedado a veces estancado y no se nota, ¿no? Y hay que mover, como decía un amigo mío, mover la Vaticao, ¿no? Que el colacao se queda abajo en el vaso, la leche arriba, y aquello pues es leche con colacao acumulado en el fondo, pero no sabe a nada. Entonces lo que hay que hacer es moverlo para que el colacao impregne toda la leche, ¿no? Pues eso sería una buena efusión del Espíritu. Entonces las brasas de la hoguera son la filiación, es decir, lo más importante es la filiación de esa naturaleza humana. Lo que sucede en el bautismo en el Jordán, según por ejemplo Ireneo, es que esa humanidad del que es personalmente el Verbo, segunda persona de la Santísima Trinidad, esa humanidad es ungida no ya por la unción personal de la unión hipostática en el seno de María, que también, sino por una unción, la unción del Espíritu, que asume esa carne adoptivamente a la filiación divina, es decir, hace de esa carne Dios, ¿no?
para que se cumpla el Salmo 2, y seréis dioses. ¿Cómo vamos a ser nosotros dioses? Pues porque recibimos la mismita unción que recibe Jesús en el Jordán, con la diferencia de que Jesús la recibe porque es hijo de Dios naturalmente y de manera plenaria a la medida del Verbo, y nosotros la recibimos como hombres adoptivamente. Entonces, la naturaleza humana, cuerpo y alma, que jamás de los jamases podrían llegar a ser Dios, son adoptadas por Dios en el Espíritu, en el bautismo, en el Jordán. Por eso este misterio es una bomba, es tan importante y merece ser solemnidad. Y luego el fuego de la hoguera, las chispas, lo que calienta, lo que es vistoso, que también existe, pero que no es lo más importante. Lo más importante a mi modo de ver son las brasas, esa filiación, pero esa filiación va acompañada con ese fuego, y ese fuego son los carismas, no los dones son para todos, personales, ¿no? De piedad, etcétera, etcétera, y los carismas son que una persona lo recibe para ayudar a construir el cuerpo de Cristo, pues el carisma de sanación, el carisma de gobierno, el carisma de milagros, todos esos que dice San Pablo y que existen, porque esto sucede hoy también, se dan por los carismas para ayudar a la construcción del pueblo de Dios. Entonces, en Jesús se ven esta explosión de carismas. Claro, él, al ser el Verbo, pues él los tiene todos, ¿no? Pero también se ve, por eso antes del Jordán, no es que se estuviera reprimiendo y no actuara, es que quiso, cuando se encarnó, someterse a leyes humanas, y entonces su humanidad fue ungida para obrar desde su humanidad, ungido por el Espíritu, estos signos carismáticos. Esto, como digo, es la postura de la segunda teología que he expuesto. En el versículo 22 del Evangelio, en Lucas 3:22, vemos como vemos la voz del Padre, ¿no? En la traducción que se lee hoy dice: tú eres mi Hijo, el amado, en ti me complazco. Esta es la traducción del griego que los editores, ¿no? Pues hay muchos manuscritos y los editores, pues cotejando todos esos manuscritos, comparándolos, llegan a la conclusión de que esta lectura es como posiblemente la que es más fiel al origen del Evangelio de Lucas, ¿no? Tú eres mi Hijo, el amado, en ti me complazco. Pero de este versículo hay una variante que leyeron autores como por ejemplo San Justino. Si vais al aparato crítico del texto griego, pues ahí dice que la leía Justino, que la lee Clemente de Alejandría. Estamos en el siglo II, que la lee Clemente de Alejandría con alguna variante, la leerán Metodio, Hilario de Poitiers, la leerá también San Agustín, que es más tardío, y la lee un códice que se llama el Codex Bezae del siglo V. O sea, hay un códice que la conserva esta lectura, y también la Vetus Latina, la versión ítala, una versión latina que es muy antigua. La Vetus Latina es anterior a la Vulgata, que conoce pues todo el mundo. Entonces, estas lecturas más primitivas, más pegadas al origen, de autores más primitivos, leen
tú eres Hyos Mu Ei Shu, tú eres mi hijo, ¿no? Se entiende por naturaleza, segunda persona de la Santísima Trinidad, es el Hijo del Padre. Ego semeron, yo hoy, gegeneka se, te he engendrado. Claro, esto era un pelotazo, porque con esto podían decir los arrianos, ¿ves cómo Jesús no era Dios? Que dice el Padre según Lucas, versículo 22, que le engendra ahí en el Jordán. Bueno, no. Es que por miedo a dar pie a herejías, vaya, ¿no? Pues esta variante quizás se vaya relegando, ¿no? Pero no tiene por qué. Según los autores de tradición asiática, como Ireneo, que son los que desarrollan una fuerte teología de la unción del Jordán, aquí en este versículo, el Hyos Mu, mi hijo, indica la filiación por naturaleza del Verbo, segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo, y yo hoy te he engendrado, se refiere a la humanidad del Verbo. Renace de las aguas del bautismo con una vida nueva, que es lo que la Iglesia predica de nuestro bautismo y para nosotros. Entonces, esta unción del bautismo en el Jordán, de la carne y del alma de Jesús, es nuestra unción. La humanidad de Cristo en este bautismo en el Jordán, el núcleo de la importancia de este bautismo en el Jordán, no es que se pone en la fila de pecadores como uno más, no es que santifica las aguas, no es que se manifiesta como el Hijo, es que esa humanidad realmente nace a la vida de Dios, es el fundamento de nuestro bautismo. Empieza a ser una nueva criatura para la salvación. Empieza a ser hija de Dios por la unción. En nuestro caso, bueno, es una adopción filial, ¿no? Es una adopción filial. Desarrolla los carismas, ¿no? Y esta unción que vive Jesús en el bautismo en el Jordán, su cuerpo será como un frasco que va pasando por todos los misterios en carne, todos ellos son necesarios, ¿no? Y dice el padre Orbe una cosa muy bonita, dice que en la pasión pues ese frasco se rompe, ¿no? Todo ese camino que hace esa humanidad de Cristo con esa unción del Jordán es un ir. Habla el padre Orbe de un maridaje, es decir, el espíritu y la carne se van compenetrando, van siendo cada vez como más esposos. El espíritu se va adueñando de esa carne para hacerla capaz de actos divinos, ¿no? Para que nuestra carne sea capaz de actos divinos, ¿no? Por eso hoy en día se viven los carismas, no porque uno sea muy santo. Los santos operan carismas porque están ungidos por el Espíritu, pero los carismas no están ligados propiamente a la santidad. Hay gente que puede ser muy santa y no tener ni un solo carisma. Y hay gente que puede tener carismas y ir renqueando con pecados. Lo ideal es ir creciendo en gracia para hacer fuerte nuestra filiación y los carismas. Y bueno, pues hasta aquí esta lección. Espero que os ayude. A mí el bautismo del Jordán me encanta y como os digo, pues es que toca de lleno a la experiencia que yo tuve y que sigo teniendo, gracias a Dios, del espíritu, porque si no el espíritu ¿para qué? ¿No? O sea, muchas personas no se relacionan con el Espíritu Santo
porque no saben muy bien, ¿no? Y es que el Espíritu Santo está vivísimo también en la humanidad de Jesús, ¿no? Bueno, espero que os ayude. Estad atentos, si os podéis suscribir a los canales, pues yo creo que os ayudará si os gusta este contenido, y a mí también me ayuda si os suscribís, si lo compartís, si le dais a like, si lo extendéis, ¿no? Bueno, pues muchas gracias y os deseo un felicísimo día del bautismo en el Jordán, que Dios os colme con su unción, que la renueve, que la renueve, que la mueva, que podáis vivir, y yo también, del Espíritu Santo. Oh, thank you.